Dos cosas. Primero, sobre el partido frente a Red Bulls, ¿cómo ha sentido al grupo en estas últimas horas en cuanto a la recuperación, en cuanto a asimilar el resultado de mitad de semana? Y la segunda, ¿ha tomado una decisión el club o el cuerpo técnico con respecto a la participación de Lionel Messi en el Juego de las Estrellas de la próxima semana? Muchas gracias. Bueno, bueno, obviamente que a todos nos jode perder, José. La realidad es que, bueno, que veníamos con una muy buena dinámica y, y el hecho de perder claramente repercute en el ánimo, pero bueno, ya más allá de eso. No hay mucho tiempo para lamentarse. En cuanto al cansancio y todo, ayer han recuperado, no se ha hecho prácticamente nada. Hemos entrenado con los chicos que participaron menos. Ahora en un rato vamos a entrenar de nuevo y después salimos para Nueva York y con la idea bueno, de terminar este maratón que hemos tenido en estas 2 semanas de la mejor manera. Es importante volver a hacer un buen partido, volver a, a tener buenas sensaciones, a conseguir una victoria que nos siga acercando a los lugares más arriba en la tabla de clasificación, para también tener una semana larga, tranquila y poder descansar de la mejor manera en víspera del partido con Cincinnati el otro fin de semana. Con respecto al All-Star, me dijiste, ¿no? Con respecto al All-Star, no, a ver, no, que yo sepa, no tengo, no tengo nada que decir. Los jugadores están convocados y no. Claramente, a mí me gustaría que la semana larga puedan descansar después del trajín que vienen, pero no es un tema mío. Sé que lo importante que es el All-Star acá en, ¿cómo es? En esta liga, en este país, y que yo sepa, no hay ninguna decisión del club. Todo normal. Fernando, luego Andrés. Muchas gracias, Rafa. Buenos días, Javier. Bueno. Quiero consultarte, en pleno Mundial de Clubes salió la información que incluso pudimos constatar desde España que hay un interés por Telasco Segovia, o existió un interés por Telasco Segovia por parte del Betis. ¿Te inquieta que esto pueda llegar a concretarse? ¿Te molestaría, ya que te has referido en reiteradas ocasiones que quizás el mercado de fichajes no fue el que tú esperabas, que además de esto puedan salir jugadores del equipo en el mercado que viene? Gracias. Mira, no tengo ninguna información oficial de lo que pueda pasar. A ver, claramente sabemos que jugadores como Telasco, que han tenido un gran mundial de club, ha sido una gran vidriera para que lo vean y para que muchos entrenadores, clubes que quizás no lo conocían tanto, eh, puedan saber de su jerarquía. Por un lado, que se hable de él me pone contento por el hecho de que es un jugador al que nosotros apostamos desde el inicio de temporada y eso quiere decir bueno, que está dando su fruto. Por otro lado, claramente, eh, con ver las estadísticas, te imaginarás que es un jugador importantísimo dentro de nuestro equipo. Para mí es un jugador muy, muy importante dentro de la idea que tengo yo como entrenador, para lo que quiero para el equipo. Y claramente no pensamos en que salga ahora. Eso es la realidad, Fernando. Nosotros contamos con Telasco para esta temporada y ojalá para muchas otras más. Andrés. Gracias. Buenos días, Javier. Una pregunta sobre Oscar Ustari, cómo sigue Sí. en salud y si hay algo nuevo sobre eso y si va a estar disponible para el juego contra Nueva York y si no es posible, si han tomado una decisión, quién va a ser el portero contra ellos. Gracias. Bueno, Oscar ha tenido una lesión
ayer se ha hecho estudios, el tiempo no te sabría decirlo, eso los médicos lo irán viendo con el correr de los días, espero que sea lo menos posible. Y bueno, con esto te estoy diciendo claramente que no, que mañana no va a jugar. Mañana el arquero va a ser Rocco. Franco, luego Andrea. Gracias, Rafa. Hola, Javier. Siguiendo con el tema del arquero, el miércoles decidiste por Rocco en vez de William cuando se lesionó Oscar. ¿Por qué Rocco y no William? Solamente saber la razón. Yo sé que Por eres sentido común, Franco, sentido común. A ver, Rocco es nuestro tercer arquero. William por, por la lesión de Drake. eh, y, y bueno, claramente nosotros que tratamos siempre de ser consecuentes con las decisiones. Eh, Rocco también ya es alguien que ha participado con nosotros cuando Oscar no estuvo y Drake tampoco estaba, como fue el partido de Charlotte cuando expulsaron a Oscar con Atlanta. Y bueno, claramente al no estar Drake, que es nuestro segundo arquero, eh, ahora el turno es de Rocco. Y si puedo preguntar sobre Sí. el grupo colectivo en general. Se ha hablado mucho del cansancio, de las rotaciones. Sé que en momentos has rotado 3 jugadores por vez, pero ¿es este el partido donde quizás vamos a ver una rotación más amplia? No por el resultado, pero porque obviamente, como hablaste el miércoles después del partido, que se ve un equipo cansado. Gracias. Sí. Bueno, mira, Franco, la realidad es que todavía no hicimos el entrenamiento de hoy. Hoy, antes del entrenamiento, vamos a ir hablando con algunos jugadores a ver cómo se van sintiendo. Y te soy sincero, la decisión final, más allá de que tenemos una idea, obviamente vamos a rotar en algunas posiciones. Eh, Queremos ver a ver hasta mañana, esperar hasta mañana a ver cómo se van recuperando algunos chicos y a partir de eso tomaremos la decisión final. Creo que es importante esperar porque, bueno, ya saben, yo creo que tampoco, y lo he manifestado unas cuantas veces, a mí no me gusta de un partido para otro, rotar demasiado el equipo, es decir, no van a haber 6, 7 cambios porque creo que cuando haces ese tipo de rotaciones, primero el equipo se resiente y además no le estás haciendo ningún favor a los jugadores que entran. ¿Por qué? Porque normalmente son 6, 7 chicos que quizás no vienen con continuidad y ponerlos todos juntos le generas también un problema en vez de una posibilidad de que puedan tener un buen rendimiento. Últimas dos, Andrea y luego Gonzalo. Gracias, Rafa. Buenos días, Javier. Hola, Andrés. Ya sé que no te gusta hablar de jugadores que no están, pero nuevamente te tengo que preguntar por Rodrigo de Paul y los rumores, la importancia que sería para ti tenerlo lo más pronto posible antes de que empiece el Leagues Cup y poder sumar un jugador como él a tu equipo. Qué importante sería para ti. Yo sé que no quieres hablar, pero ahora con todos los rumores, algo tienes que decir, ¿no? Bueno, me parece que me estás metiendo un poco de presión, Andrea. No, a ver, ya lo manifesté en su momento. A ver, hay rumores, pero no hay nada oficial. Y hasta que no se haga oficial, ya me conocen, no soy de comentar. Lo que he dicho anteriormente, obviamente es un jugador de calidad mundial y campeón del mundo. Si está la posibilidad de que toque llegar, será recontra bienvenido porque seguramente será una ayuda muy grande para el equipo, Andrea. Y bueno, claramente cada jugador que pueda llegar para reforzar lo que ya venimos haciendo durante la temporada será bienvenido porque esa es la idea, ¿eh? La idea es traer refuerzos. ¿Qué significa? La palabra lo dice, reforzar lo que ya tenemos.
es decir, mejorar lo que tenemos. Y en este caso, Rodrigo, si toca llegar, obviamente que mejoraría lo que tenemos. Última pregunta, Gonzalo. Hola Javier, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Bueno, yo tenía dos breves consultas. La primera es sobre qué conclusiones sacaste del partido contra Cincinnati sobre la derrota, ya días después, qué viste que se puede mejorar respecto a ese partido y también respecto al de New York Red Bulls de mañana, si Messi justamente va a ser titular. Bueno, mira, claramente soy de los que piensan que no solamente se puede mejorar en la derrota, sino también en la victoria. Es decir, siempre hay cosas por mejorar. No hay ningún equipo que haga partidos perfectos. Entonces, creo que de eso se trata este deporte, ¿no? De una mejoría constante. Más allá de eso, claramente fue un partido que nos costó mucho desde el principio. Estuvimos muy espesos, no solamente físicamente, sino mentalmente. Sabíamos que íbamos a jugar un partido incómodo porque Cincinnati lo propone de esa manera, emparejando en toda la cancha, donde nos costó, nos costó mucho tener movilidad, estuvimos muy estáticos y a partir de eso le fue mucho más fácil a ellos los emparejamientos que normalmente hacen. Claramente el partido de Red Bull va a ser diferente porque salvo que cambien, normalmente es un equipo que suele hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, claramente también en la fase defensiva no hemos defendido bien, algo que sí veníamos haciendo en los otros partidos, que más allá que no estaban convirtiendo, eh, el equipo mostraba una solidez y el otro día no lo hicimos. Mejorar muchísimas cosas, pero sobre todo volver a retomar esto, ¿no? Volver a retomar los hábitos que veníamos teniendo en partidos anteriores, estar cortos, estar juntitos, no darles espacios al rival, trabajar todos juntos y a partir de ahí volver a generar la confianza que tuvimos en los partidos previos que hicieron que tengamos buenos partidos y buenos resultados. En cuanto a lo de Leo, un poco lo mismo que comenté anteriormente, lo vamos a ir hablando, todavía no hemos entrenado hoy. Si él está bien y se siente bien, seguramente jugará de titular. Muchas gracias. Chao, hasta luego.